Hay un tipo de frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Es un frío que sube desde el suelo, que se mete en los huesos y que huele a soledad y a tierra antigua. Es el frío de los Andes. A 4.000 metros de altura, el aire es tan fino que apenas puedes respirar, y el silencio es tan profundo que puedes oír el latido de tu propio corazón. Los páramos de Perú, Ecuador y Colombia son lugares de una belleza desoladora. Nubes bajas que se aferran a las montañas como fantasmas. Viento que silba entre las rocas. Y una sensación constante de estar siendo observado. Los campesinos locales, la gente quechua, saben de este silencio. Respetan estas montañas. Y durante la década de 1970, le enseñaron a sus hijas a temer algo más que a las tormentas de nieve y a los pumas. Les enseñaron a temer al hombre del saco, al vagabundo amable que aparecía en los días de mercado. Un hombre que no pertenecía a ningún lugar, que ofrecía dulces o un poco de dinero, y que se llevaba a las niñas. Se las llevaba a las montañas, de donde nunca regresaban. Las autoridades, cuando finalmente comenzaron a escuchar los rumores, pensaron que eran leyendas locales. Folclore. Supersticiones de gente ignorante. Pero no era una leyenda. Era un hombre. Un hombre con una memoria fotográfica y un apetito insaciable. Un hombre que caminó por estas montañas durante casi una década, dejando un rastro de tumbas anónimas que conectaban 3 países. Este es el archivo del hombre que convirtió la majestuosidad de los Andes en el cementerio infantil más grande del mundo. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el descenso a la mente de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Antes de abrir este expediente helado, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan en esta vigilia. La oscuridad es un idioma universal. Comencemos. Pedro Alonso López. Nacido en Colombia en 1948. A diferencia de otros monstruos que hemos archivado, López no era un genio intelectual. No era un poeta maldito como Goyo Cárdenas. Su fachada era, de hecho, la opuesta, la de un hombre simple, casi lento, un vagabundo analfabeto, inofensivo, con una mirada perdida y una voz suave. Y esta máscara de estupidez y humildad fue su arma más letal. Durante años, usó el caos social, la pobreza endémica y la geografía implacable de la cordillera de los Andes para llevar a cabo una cacería sistemática que desafía la imaginación. Su captura, ocurrida en 1980 en Ecuador, no fue el resultado de una investigación brillante ni de un perfilador genial. Fue un error estúpido, casi un accidente, provocado por la arrogancia del propio monstruo. Y cuando finalmente confesó, las autoridades no le creyeron. Pensaron que era un mitómano, un loco delirante que buscaba atención. 300 asesinatos, la cifra era imposible, fantástica. Se rieron en su cara. Dejaron de reír cuando él, con una calma aterradora, los llevó de la mano a los cementerios clandestinos que había sembrado a lo largo de la cordillera. Este documental de Archivos del Abismo no solo relatará sus crímenes macabros. Explorará su infancia de abuso y abandono, su método de caza, y el hecho más aterrador de todos, como este hombre, después de confesar más de 300 asesinatos, logró lo que parece una burla final a la justicia, su libertad. Sí, el monstruo de los Andes, hoy, camina libremente entre nosotros. O eso, es lo que se teme. Para abrir este expediente, debemos viajar a Santa Isabel, Tolima, Colombia. Año 1948. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre, en una familia que ya estaba rota antes de que él llegara. La Colombia de esa época era un tapiz de belleza natural y violencia endémica, un país de montañas majestuosas y pobreza asfixiante. López fue el séptimo de 13 hijos, parido en una choza, una cabaña miserable en las laderas de los Andes, por una mujer llamada Benilda López de Castañeda. El término familia aquí es generoso. El padre era una figura ausente, un fantasma. Benilda, la madre, era la única proveedora, y su profesión, según todos los informes y la propia confesión de López, era la prostitución. Este no es un detalle morboso, es el hecho fundacional de su psique. La infancia de López no fue simplemente pobre, fue una inmersión total en la transacción, el abuso y la negligencia. Los 13 niños vivían en un estado de semi-abandono,
una jauría de cachorros hambrientos y desatendidos mientras la madre trabajaba. López describiría después cómo él y sus hermanos veían, a través de las grietas de las paredes de madera, a los hombres que visitaban a su madre. El sexo, para él, nunca fue un acto de amor o intimidad, fue un acto de negocios, un gruñido en la oscuridad, el sonido de monedas intercambiadas. Creció sin una brújula moral, porque el único modelo de autoridad que tenía era uno que intercambiaba el afecto por la supervivencia. Y Benilda, lejos de ser una figura maternal protectora, era una mujer endurecida por la vida, rápida para la ira y la violencia. El evento catalizador, el momento en que el abismo se abrió y se tragó al niño Pedro López, ocurrió cuando él tenía solo 8 años. Los detalles son turbios, contados por el propio López décadas después, pero el núcleo de la historia es consistente. Benilda, su madre, lo descubrió en un acto sexual. Las versiones varían. Algunos informes dicen que López estaba tocando a una de sus hermanas menores. Otros, más oscuros, sugieren que él mismo estaba siendo abusado por un hombre mayor o un hermano. Desde la perspectiva del archivista, el acto en sí es casi irrelevante comparado con la consecuencia. La reacción de Benilda no fue la de una madre que protege o corrige. Fue la de una mujer traicionada en su propio negocio, una furia apocalíptica. Lo golpeó. Lo golpeó con una violencia que, según López, casi lo mata. Pero la paliza no fue el verdadero castigo. El verdadero castigo fue un acto de una crueldad psicológica tan profunda que es difícil de comprender. Al día siguiente, Benilda tomó al niño Pedro, de 8 años, y lo vistió. Le puso un vestido de niña. Lo humilló. Lo emasculó. Le quitó su identidad de la forma más brutal posible, reflejando quizás el odio que sentía por los hombres que la usaban. Y entonces, lo llevó en un largo viaje en autobús. Lo llevó a la gran ciudad. A Bogotá, la capital. Un monstruo de concreto frío, a miles de metros de altura. Lo llevó a un barrio desconocido, lo bajó del autobús, lo miró a los ojos, y lo dejó allí. Lo abandonó. Un niño de 8 años, vestido con ropa de niña, solo, en la mitad de una de las ciudades más grandes y peligrosas de Sudamérica. Este es el nacimiento del monstruo de los Andes. Ese acto de abandono materno total es la herida primordial, el Big Bang de su psicopatía. Todo lo que hizo después, cada uno de los más de 300 asesinatos, fue un eco de ese momento. Su odio y su obsesión por las niñas pequeñas, su necesidad de poseerlas y destruirlas, no era más que un intento desesperado y fallido de recrear y castigar a esa figura materna /diagonal hermana que lo traicionó y lo desechó. El niño en el vestido fue borrado, y en su lugar quedó una cáscara vacía, un ser consumido por una rabia helada y una necesidad de venganza contra el mundo que lo había considerado basura. Por supuesto, el niño no sobrevivió solo por mucho tiempo. Fue encontrado por la policía, una figura patética y confundida. Al ser incapaz de, o negarse a, dar detalles de su familia, fue declarado abandonado y se convirtió en propiedad del Estado. Fue internado en un orfanato en Bogotá. Pero esto no fue una salvación. Fue el comienzo de la segunda fase de su entrenamiento. Los orfanatos colombianos de la época eran instituciones brutales, superpobladas e infrafinanciadas. Eran escuelas de supervivencia. Allí, el pequeño Pedro, ya traumatizado, aprendió nuevas lecciones, cómo ser invisible, cómo manipular a los cuidadores, y cómo defenderse de los niños mayores, que replicaban la misma violencia que habían aprendido en sus propias vidas. Fue en el orfanato donde, según su confesión, fue abusado sexualmente de forma repetida por otros niños y, supuestamente, por un cuidador. El niño que fue traicionado por su familia ahora era traicionado por el sistema. El mundo, en su totalidad, le confirmó su primera lección: no hay lugar seguro. No hay compasión. Solo hay depredadores y presas. El orfanato de Bogotá no fue un refugio por mucho tiempo. Para Pedro López, cualquier institución, sin importar sus intenciones, era simplemente una jaula más grande. La disciplina era brutal y el abuso, endémico. A los 12 años, después de 4 años de sobrevivir en ese sistema, López se fugó. No fue una fuga planeada, fue un acto de pura desesperación. Simplemente salió por la puerta y no miró atrás. Se sumergió en el único lugar que acepta a un niño sin nombre y sin futuro, las calles de Bogotá.
se convirtió en un gamín. Este término, endémico de Colombia, describe a la legión de niños que viven, comen y duermen en las alcantarillas, plazas y lotes baldíos de la ciudad. Pero López, fiel a su naturaleza, no se unió a las pandillas de gamines. Siguió siendo un lobo solitario. Ya había aprendido que la confianza era una debilidad y que los grupos solo traían traición. Su soledad, forjada en la miseria de Veracruz y pulida en el orfanato, se convirtió en su identidad definitiva. Las calles de Bogotá en la década de 1960 eran una escuela de crueldad aún más intensa que el orfanato. Para sobrevivir, Pedro tuvo que aprender a robar. Y aprendió rápido. Empezó con comida, robando pan de las panaderías al amanecer. Luego pasó a pequeños hurtos, carteras en los mercados abarrotados. Descubrió que su apariencia miserable era, de nuevo, un disfraz. La gente no sospechaba del niño sucio y de mirada triste. Era invisible. Pero esta vida también lo expuso a un nuevo nivel de depredación. Las calles no solo estaban llenas de víctimas, estaban llenas de otros cazadores. Y López, siendo joven y pequeño, seguía siendo una presa. Fue durante este periodo que, según su propio testimonio, consolidó su odio por la autoridad y por los hombres mayores. Fue abusado repetidamente por hombres, a menudo a cambio de comida o un lugar para dormir. Cada acto de violencia que sufría no le enseñaba remordimiento, le enseñaba técnica. Aprendió cómo los hombres mayores usaban la fuerza, cómo usaban las promesas, cómo aislaban a sus víctimas. Estaba, en efecto, tomando notas. Su mente, ya fracturada por el abandono materno y el abuso en el orfanato, estaba ahora siendo moldeada por la brutalidad de la vida callejera. La rabia que sentía contra su padre se transfirió a todos los hombres. Y su odio por su madre se transfirió a todas las figuras femeninas, que veía como fundamentalmente traidoras. Es en este periodo de su adolescencia donde su psicopatía floreció plenamente. Ya no era una víctima pasiva. Comenzó a ejercer su propio poder, de la única forma que conocía, la violencia. Se volvió conocido en los bajos fondos por su temperamento explosivo. El niño callado podía transformarse, en un instante, en una furia de puños y dientes, especialmente cuando bebía. Pero su objetivo principal seguían siendo los más débiles, niños más pequeños, animales. Eran prácticas. Eran ensayos para la obra que vendría después. Su carrera criminal como menor de edad fue prolífica, aunque de bajo nivel. Hurtos, robos, peleas. Finalmente, en 1969, a los 20 años, su suerte se acabó. Fue arrestado por el robo de un vehículo. Fue un crimen torpe, impulsivo. Y el sistema, que lo había ignorado como víctima, ahora lo procesaba eficientemente como criminal. Fue condenado y enviado a la infame prisión de La Modelo en Bogotá. Si las calles fueron su escuela secundaria, La Modelo fue su universidad. Esta prisión era, y sigue siendo, una de las más peligrosas de América Latina. No era un centro de rehabilitación, era un depósito de hombres rotos, gobernado por la violencia de las pandillas. Para un hombre pequeño e insignificante como López, entrar allí debería haber sido una sentencia de muerte. Pero aquí, Goyo Cárdenas y Pedro López difieren fundamentalmente. Goyo usó su intelecto para ganar respeto. López usó su capacidad para la violencia extrema. Según su propio relato, el primer día en La Modelo, fue atacado por un grupo de reclusos que intentaron abusar de él. El Pedro López de 8 años, vestido de niña, habría sucumbido. Pero el Pedro López de 20 años, forjado en el odio, reaccionó. Luchó. Luchó con una ferocidad tan salvaje, tan animal, que casi mata a uno de sus atacantes. Los otros reclusos, impresionados por esta violencia inesperada de un hombre tan pequeño, le dieron un apodo, el Chino. Y lo dejaron en paz. Dentro de La Modelo, López no se rehabilitó. Se graduó. Pasó los siguientes años absorbiendo las lecciones de los criminales más duros de Colombia. Aprendió a matar eficientemente. Aprendió a leer las intenciones de otros hombres. Aprendió a manipular. Y, lo más importante, tuvo tiempo. Años de tiempo para sentarse en una celda oscura y alimentar su odio, pulir sus fantasías. Sus fantasías, ahora, tenían un objetivo claro. Ya no eran una rabia difusa contra el mundo. Estaban enfocadas.
Estaban enfocadas en las niñas. Las niñas que le recordaban a su madre traidora. Las niñas que le recordaban a su hermana. Las niñas que, en su mente delirante, eran la causa de su primera humillación. Fue en prisión donde planeó su venganza. No contra su padre. No contra los hombres que lo abusaron. Sino contra ellas. Las niñas pequeñas e inocentes de los Andes. En 1978, después de casi una década de encarcelamiento intermitente, Pedro Alonso López fue liberado. El sistema lo soltó de nuevo en el mundo. El hombre que salió de la modelo no era el niño confundido que entró. Era un depredador enfocado, paciente, con un método y una misión. El monstruo de los Andes estaba listo para comenzar su cacería. En 1978, cuando Pedro Alonso López salió de la prisión de la modelo en Bogotá, no era un hombre rehabilitado. Era un arma cargada. La década que pasó en la Universidad del Crimen no había curado su rabia, la había enfocado. Sus fantasías, alimentadas por años de confinamiento, abuso y odio, ahora exigían volverse realidad. El hombre que emergió de esa prisión a los 30 años era un depredador paciente, con un método y una misión clara. Su primer movimiento fue estratégico y revelador. Abandonó Colombia. Sabía que su país natal, a pesar de su caos, lo tenía fichado. Tenía antecedentes. Era conocido, al menos en los bajos fondos. Para llevar a cabo la cacería que planeaba, necesitaba un terreno de caza virgen, un lugar donde fuera un completo desconocido. Cruzó la frontera sur hacia Ecuador, y desde allí, descendió a Perú. Fue una elección brillante para un monstruo de su calibre. El Perú de finales de los 70 era un país de profundas divisiones sociales y geográficas. La costa, con Lima, era un mundo. La sierra, los Andes, era otro. Eran pueblos quechuas, comunidades indígenas aisladas, conectadas por caminos de tierra y una desconfianza histórica hacia las autoridades de la capital. Era una sociedad donde la desaparición de una niña indígena, pobre y rural, rara vez se denunciaba más allá de los límites del pueblo. Y si se denunciaba, rara vez se investigaba. Era, en efecto, el paraíso de un depredador. Fue aquí, en los valles sagrados y los picos helados de los Andes peruanos, donde el monstruo de los Andes comenzó su verdadera obra. Su modus operandi, que ya había ensayado, ahora se perfeccionó. Su disfraz no era el de un sacerdote o un reclutador de trabajo, como el de Garavito. Su máscara era mucho más sutil. Era la del vagabundo inofensivo. López era analfabeto, hablaba con una voz suave, casi infantil, y tenía una apariencia de confusión, de estar ligeramente perdido. Era el pobrecito, el viajero cansado. Esta fachada era oro puro en la cultura andina, una cultura que, a pesar de su dureza, valora la hospitalidad y respeta a los desvalidos. Se acercaba a sus víctimas en el lugar más público y, a la vez, más caótico, los mercados. Los días de mercado en pueblos como Ayacucho, Huánuco o Huaraz eran una explosión de vida. Cientos de campesinos bajaban de las montañas a vender sus productos. Y entre ellos, había docenas de niñas pequeñas, de 8, 9, 10 años, trabajando. Niñas vendiendo chicles, frutas, o simplemente cuidando a sus hermanos menores. Eran vulnerables y tenían una autonomía forzada por la pobreza. López se acercaba a ellas. No con violencia. Con una amabilidad paternal, casi abuelesca. Les ofrecía un dulce, una pequeña moneda, o les compraba toda su mercancía del día, un acto que para ellas era un milagro. Gracias, Taita, padre, le decían en quechua. Aprendió frases básicas del idioma local para generar confianza. ¡Qué niña tan trabajadora!, les decía. ¿Dónde está tu mamá? Una vez establecida esta confianza básica, venía el segundo paso, el aislamiento. Mira, les decía, soy un viajero y no conozco. ¿Puedes guiarme a la salida del pueblo? Te pagaré por tu tiempo. Oh, me siento un poco mareado. ¿Puedes ayudarme a caminar hasta ese arroyo? Para una niña de 9 años, un adulto pidiendo ayuda invierte la dinámica de poder. Ella se sentía útil, importante, segura. El pobrecito no representaba una amenaza. Y así, la niña, voluntariamente, se alejaba del mercado, de la multitud, y comenzaba a caminar con él por los senderos de la montaña, hacia los páramos desolados.
Era una caminata larga. Durante el trayecto, López consolidaba su control psicológico. Les contaba historias tristes. Les hablaba de sus propios hijos perdidos. Lloraba. Generaba una profunda lástima. La víctima se convertía en su cuidadora. Y cuando finalmente llegaban a un lugar suficientemente aislado, a kilómetros de cualquier posible testigo, el pobrecito desaparecía y el monstruo emergía. La rabia que desataba era absoluta. El ritual era casi siempre el mismo: asalto sexual y estrangulamiento. Era una explosión de odio que, según los analistas, estaba directamente conectada a su trauma fundacional. Cada niña que mataba era su madre, Benilda, que lo había abandonado. Era su hermana, con quien fue descubierto. Era el símbolo de la feminidad que lo había humillado y desechado. Era una venganza ritualizada, repetida una y otra vez. Se estima que solo en Perú, en un periodo de menos de 3 años, López asesinó a más de 100 niñas. 100. Un promedio de una víctima cada semana. La policía peruana estaba completamente ciega. Las desapariciones se reportaban en pueblos distintos, a veces a cientos de kilómetros de distancia. Se culpaba a los pistacos, una leyenda andina de un monstruo que roba grasa humana, a accidentes, a fugas. Nadie conectó los puntos. Nadie podía imaginar que un solo hombre, un vagabundo de mirada triste, estaba llevando a cabo la cacería humana más prolífica de la historia moderna, justo bajo sus narices. Perú le había servido a Pedro López como un campo de pruebas perfecto. Durante casi 3 años, había asesinado a más de 100 niñas con total impunidad. La vasta geografía, la pobreza de la sierra y la fragmentación de las fuerzas policiales le habían proporcionado la capa de invisibilidad ideal. Pero el monstruo, por definición, es insaciable. Y la impunidad engendra arrogancia. A finales de 1980, López sintió que el terreno en Perú se estaba calentando. A pesar de la falta de una investigación centralizada, la desaparición de tantas niñas en la misma región, el callejón de Huaylas, comenzaba a generar un pánico local. Los periódicos regionales hablaban del pistaco o del monstruo de Huaraz. La gente estaba asustada. Su método de caza, aunque efectivo, dependía de la confianza, y la confianza comenzaba a escasear. Fiel a su naturaleza nómada, López decidió que era hora de moverse. Cruzó la frontera norte hacia Ecuador. Si Perú fue su campo de pruebas, Ecuador se convertiría en su obra maestra del horror. Ecuador, en esa época, compartía muchas de las vulnerabilidades de Perú. Una población indígena grande y marginada, vastas zonas rurales montañosas y una policía local con recursos limitados. Pero era un país más pequeño, más densamente poblado en sus valles andinos. Esto significaba que las presas eran más abundantes y estaban más concentradas. López se instaló en la ciudad de Ambato, una ciudad comercial bulliciosa en el corazón de los Andes ecuatorianos. Y aquí, su ritmo de asesinato se aceleró a un nivel frenético, casi industrial. Ya no era un cazador paciente que esperaba semanas entre víctimas. Se convirtió en un glotón. Los informes sugieren que en Ecuador, López llegó a matar a 3 niñas por semana. Su modus operandi se refinó, adaptándose al nuevo entorno. Los mercados ecuatorianos, como el famoso mercado de Otavalo o los mercados de Ambato, se convirtieron en su coto de caza principal. Estos lugares eran un mar de gente, un caos de colores, olores y sonidos. Eran el lugar perfecto para que un vagabundo inofensivo se mezclara. Su disfraz seguía siendo el mismo, el hombrecillo de voz suave, mirada perdida, que pedía ayuda. Pero su arrogancia lo llevó a asumir nuevos riesgos. Ya no solo se llevaba a las niñas a caminatas largas. A veces, las convencía de ir a moteles baratos en las afueras de la ciudad. O las llevaba a cines oscuros. Su audacia crecía con cada víctima que lograba secuestrar a plena luz del día. Las víctimas seguían siendo las mismas, niñas indígenas, de entre 8 y 12 años, vendiendo baratijas, dulces o simplemente mendigando. En Ecuador, sin embargo, su ritual se volvió más descuidado. Impulsado por una compulsión que estaba claramente fuera de control, dejó de tomarse el tiempo para enterrar profundamente a sus víctimas. A menudo, las dejaba en terrenos baldíos, en las afueras de las ciudades, apenas cubiertas con unas pocas piedras o ramas. Ya no era el jardinero ritualista,
Era un adicto que necesitaba su próxima dosis lo más rápido posible. Esta escalada frenética fue lo que, irónicamente, comenzó a tejer la soga alrededor de su cuello. A diferencia de los vastos y despoblados páramos peruanos, en Ecuador los terrenos baldíos cerca de las ciudades eran transitados. Los cuerpos comenzaron a aparecer. Primero fue uno, luego dos. Luego, en la provincia de Tungurahua, donde se encuentra Ambato, la policía comenzó a encontrar fosas comunes. Pequeñas, con 3 o 4 cuerpos de niñas, todas muertas de la misma manera, estranguladas, con signos de abuso extremo. Ecuador era un país más pequeño y, en ese momento, más estable que Colombia. La aparición de un asesino en serie de niñas no fue descartada como folclore. Fue una emergencia nacional inmediata. La prensa de Quito y Guayaquil se abalanzó sobre el caso. Lo llamaron el monstruo de Ambato. A diferencia de Perú, la policía ecuatoriana sí centralizó la investigación. Se dieron cuenta de que estaban lidiando con un solo individuo. Crearon un perfil, un hombre nómada, que se hacía pasar por vendedor o viajero, y que se ganaba la confianza de las niñas. El error fatal de López fue subestimar a Ecuador. Pensó que era solo una extensión de Perú, otro patio de recreo anónimo. No se dio cuenta de que su método, al volverse tan prolífico en un área tan concentrada, lo había hecho visible. El fantasma estaba adquiriendo forma. Los testigos, ahora sí buscados activamente por la policía, comenzaron a aparecer. Vendedores del mercado de Ambato recordaban a un hombre extraño, con acento colombiano, que compraba dulces a las niñas. Parecía inofensivo, decían. Un pobrecito. La máscara de López seguía funcionando, pero ahora, la gente estaba conectando esa máscara con las desapariciones. El cerco se estaba cerrando. López, sintiendo el calor, se movió de Ambato a Quito, pero ya era tarde. Su rostro, aunque vago, estaba en la mente de la policía. Ya no era invisible. Y su compulsión, su necesidad de matar, lo haría cometer el error final que llevaría a su captura. A principios de 1980, Pedro Alonso López estaba en la cima de su arrogancia. La impunidad de la que había gozado en Perú lo había convencido de que era intocable, un fantasma que las autoridades mundanas jamás podrían atrapar. A pesar de que la prensa ecuatoriana ya hablaba del monstruo de Ambato y la policía centralizaba la investigación, López no huyó del país. Simplemente se volvió un poco más cauteloso, o eso creía él. Se trasladó de Ambato a Quito y viceversa, utilizando la concurrida ruta de autobuses como su escondite. Pero su compulsión, su necesidad de cazar, era ya un fuego incontrolable. Ya no podía pasar semanas sin matar, necesitaba hacerlo cada pocos días. Y fue esta arrogancia, esta necesidad adictiva, la que lo llevó a cometer el error más estúpido y simple de toda su carrera criminal. La captura del monstruo de los Andes no fue el resultado de un brillante perfil criminológico, ni de una compleja operación forense. Fue el resultado de la valiente intervención de una comerciante indígena en un mercado. Ocurrió el 9 de marzo de 1980, en la ciudad de Ambato, el corazón de su territorio de caza ecuatoriano. López estaba trabajando. Había fijado su objetivo, una niña de 12 años llamada María. La niña, de rasgos indígenas, vendía dulces en el bullicioso mercado central. López aplicó su método probado. Se acercó a ella, fingiendo ser un vagabundo perdido. Le compró todos sus dulces, ganándose su gratitud instantánea. Le ofreció más dinero para que lo guiara a una dirección inexistente. La niña, viendo en él solo a un pobrecito amable, aceptó. Comenzaron a caminar, alejándose del área concurrida del mercado. Pero no estaban solos. En el mercado ecuatoriano, a diferencia de los páramos peruanos, los comerciantes se conocen. Se cuidan mutuamente. Una mujer, dueña de un puesto de fruta cercano, había estado observando la interacción. Vio al hombre extraño, con acento colombiano, hablando con la niña. Y vio a la niña alejarse con él. En un país aterrorizado por la desaparición de docenas de niñas, esta escena ya no era inocente. Era una alarma de incendio. La comerciante no dudó. Abandonó su puesto y lo siguió a una distancia prudente. Vio cómo López llevaba a la niña hacia una callejuela desierta, como intentaba jalarla hacia un cine abandonado. La comerciante comenzó a gritar. «¡Ladrón! Está robando a la niña!
¡Policía! El grito rompió la calma del día. López entró en pánico. Su máscara de pobrecito se desvaneció. Soltó a la niña y echó a correr. La niña, asustada, corrió de vuelta al mercado. La comerciante, y ahora otros vendedores, señalaban al hombre que huía. Ahí va, el colombiano. Un policía de patrulla que se encontraba cerca escuchó el alboroto. Vio a López corriendo y lo persiguió. La persecución no fue larga. López, un vagabundo alcohólico de 30 y tantos años, no estaba en buena forma. El policía lo derribó a pocas cuadras. Para el oficial, era un arresto de rutina. Un intento de secuestro menor, quizás un intento de robo. No tenía idea de a quién tenía bajo custodia. Llevaron a López a la comisaría local de Ambato. Estaba sucio, olía a alcohol y miedo. Durante el interrogatorio inicial, López intentó usar su vieja táctica. Fingió ser lento, confundido, analfabeto. No hice nada, jefe. Solo le preguntaba una dirección. La señora se confundió. Los policías casi le creen. Era una historia plausible. Un malentendido. Estaban a punto de ficharlo por alteración del orden público y soltarlo en 24 horas. Pero entonces, cometieron un error de procedimiento que salvaría innumerables vidas. Decidieron, como protocolo estándar para un extranjero sin papeles claros, tomar sus huellas dactilares y enviarlas por Telex a Colombia y Perú, para verificar sus antecedentes. Mientras esperaban la respuesta, lo dejaron en una celda de retención. Y fue allí donde la arrogancia de López lo destruyó. Pasaron los días. La respuesta del Telex tardaba. López se puso nervioso. Desesperado por salir para continuar su cacería, intentó sobornar a un guardia. Le ofreció a un joven custodio una suma de dinero que, según él, tenía escondida. Le dijo que si lo dejaba ir, le daría 1.000.000 de sucres. Era una suma astronómica para un simple vagabundo. El guardia, en lugar de aceptar, informó a su superior. ¿De dónde un vagabundo analfabeto sacaría 1.000.000 de sucres? Los detectives, ahora sí intrigados, registraron sus escasas pertenencias. Y encontraron, cosido en el forro de su chaqueta raída, una pequeña libreta. No era un diario de asesinatos como el de Garavito, pero contenía algo igual de incriminador, una lista de nombres de niñas, junto a fechas y lugares, en Perú y Ecuador. En ese preciso momento, llegó la respuesta del Telex desde Colombia. El hombre que tenían en la celda no era un simple vagabundo. Tenía un largo historial de arrestos por robo y abuso de menores. Pedro Alonso López, el chino, estaba en sus manos. Los detectives de Ambato, conectando la lista de nombres con los informes de niñas desaparecidas y las fosas comunes que plagaban su provincia, sintieron un terror helado. No habían atrapado a un ladrón de poca monta. Habían atrapado al monstruo de Ambato. El descubrimiento de la libreta y la confirmación de sus antecedentes en Colombia transformaron la atmósfera en la comisaría de Ambato. El vagabundo patético que tenían en la celda 4 ya no era una molestia. Era el sospechoso número 1 del caso que aterrorizaba a toda la nación. Lo trasladaron a una sala de interrogatorio segura. Trajeron a los mejores detectives de Quito. El interrogatorio que siguió no fue uno de fuerza bruta, sino de pura incredulidad. Frente a López se sentaron detectives experimentados, hombres que pensaban que lo habían visto todo. Pero López no era como los asesinos que conocían. No era desafiante. No era violento. No estaba callado. Cuando le preguntaron por la lista de nombres en su libreta, él simplemente sonrió. Una sonrisa suave, casi tímida. Y comenzó a hablar. Lo que salió de su boca en las siguientes 48 horas no fue una confesión, fue una avalancha. Los detectives, inicialmente, pensaron que era un mitómano. Un loco delirante que buscaba atención, que había leído los periódicos sobre el monstruo de Ambato y quería reclamar la fama. López, con una calma aterradora, les dijo que sí, que él era el monstruo que buscaban. Les dijo que había matado a las niñas de Ambato, y a las de Quito, y a las de Otavalo. Los detectives, escépticos, le pidieron detalles. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Cómo las mataste? ¿Qué ropa llevaban? Y fue entonces cuando el verdadero horror se reveló. Pedro López poseía una memoria fotográfica casi perfecta. Recordaba detalles que solo el asesino, y quizás, Dios, podía saber. La niña del mercado, dijo,
la que vendía limones. Se llamaba María. Llevaba una cinta roja en el pelo. La enterré cerca del río, bajo el puente viejo, junto a un árbol de eucalipto. La otra, continuó, la que vendía chicles cerca de la iglesia. Tenía un vestido azul con flores amarillas. Está en el terreno baldío detrás de la fábrica de ladrillos. Daba nombres, ropa, lugares, con una precisión clínica, como si leyera una lista de compras. Los detectives, helados, enviaron equipos a los lugares que él describía. Y encontraron los cuerpos, uno tras otro, exactamente donde él dijo que estarían. La policía ecuatoriana se dio cuenta de que tenía al hombre. Habían atrapado al monstruo de Ambato. Estaban listos para cerrar el caso. Pero López no había terminado de hablar. Eso no es todo, les dijo a los detectives, casi con decepción, como un artista cuyo público solo ha visto una pequeña parte de su obra. ¿Quieren saber la verdad? Ecuador fue solo el final. Donde realmente trabajé fue en Perú. Los detectives se miraron. ¿Perú? Sí, dijo López. En Perú maté a más. A muchas más. ¿Cuántas más, Pedro? Preguntó un detective, su voz temblando de anticipación. No sé, dijo López, encogiéndose de hombros. Unas 100. Quizás más. Perdí la cuenta. 100. Los detectives en la sala pensaron que ahora sí estaba mintiendo. 100 víctimas. Era una cifra fantástica, imposible. Ni siquiera los peores asesinos de Estados Unidos, como Ted Bundy, se acercaban a eso. Estás mintiendo, le dijo el detective jefe. Es imposible. López volvió a sonreír. Si no me creen, llévenme. Llévenme a Perú. Yo les mostraré las tumbas. Describió, de memoria, pueblos remotos en la sierra peruana. Describió mercados, rostros, nombres de niñas que habían desaparecido hacía 3 años. La policía ecuatoriana contactó a sus homólogos en Perú, quienes, incrédulos, comenzaron a verificar las historias. Y el terror se confirmó. Las desapariciones coincidían. Los lugares coincidían. La cifra de 100, que parecía una locura, de repente, parecía plausible. Pedro Alonso López, el vagabundo analfabeto, había matado a más de 100 personas. Y entonces, cuando los interrogadores pensaban que ya no podían soportar más horror, él soltó la última bomba. «¿Pero dónde aprendí?», dijo. «Fue en Colombia. Allí también hay muchas». La confesión total de López, sumando los 3 países, superaba las 300 víctimas. 330, para ser exactos, fue el número que él dio. «Soy el hombre del siglo», declaró, sin arrogancia, sino como un hecho. «Nadie ha matado más que yo». En ese momento, los detectives en esa pequeña sala de Ambato se dieron cuenta de la verdad. No habían atrapado a un asesino en serie. Habían atrapado a un exterminador. A un monstruo de proporciones míticas, que había caminado entre ellos disfrazado del ser más inofensivo de todos. El abismo había hablado, y su confesión reescribió la historia de la criminología mundial. La confesión de Pedro Alonso López fue como una explosión nuclear en el panorama mediático de América Latina. Las noticias volaron desde la pequeña sala de interrogatorios en Ambato a las capitales del mundo. ¿300 asesinatos? Un solo hombre. Era una cifra que desafiaba la realidad. La prensa internacional, desde el New York Times hasta la BBC, envió corresponsales a Ecuador. El monstruo de Ambato se convirtió de la noche a la mañana en el monstruo de los Andes. Ecuador, el país que lo había capturado, se encontró en el centro de una tormenta de horror y fascinación morbosa. La policía ecuatoriana, inicialmente escéptica, ahora se veía validada de la forma más horrible posible. López, con una calma aterradora, los guió a las tumbas. Dejaron de cavar después de encontrar 53 cuerpos de niñas solo en Ecuador. No necesitaban más. Tenían su confesión. Tenían los cuerpos. Tenían al monstruo. El juicio, celebrado en Ambato en 1980, fue un evento sin precedentes. La ciudad se llenó de periodistas, criminólogos y curiosos. La corte tuvo que ser protegida por el ejército, no para evitar que López escapara, sino para evitar que la multitud enfurecida, compuesta por los padres y familiares de las víctimas, linchara al asesino. El propio López parecía disfrutar de la atención. Para el vagabundo invisible, ser el centro del universo,
Ser el hombre del siglo, como él mismo se autodenominó, era la validación final. Durante el juicio, se mostró cooperativo, sereno, casi amable. Repitió su confesión. Dio detalles que solo él podía saber. Habló de su infancia, de su madre, de sus impulsos. Los psiquiatras designados por la corte lo examinaron. Su diagnóstico fue unánime. López no estaba loco en el sentido legal. No tenía alucinaciones. Sabía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente, no le importaba. Fue declarado psicópata antisocial, un hombre sin conciencia, sin empatía, pero legalmente cuerdo y, por lo tanto, responsable de sus actos. El 21 de marzo de 1980, Pedro Alonso López fue declarado culpable. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto, un silencio cargado de odio y dolor. El juez lo sentenció. Y aquí, la justicia ecuatoriana, a diferencia de la colombiana que veríamos después con Garavito, fue implacable, dentro de sus posibilidades. López fue sentenciado por el asesinato de las 53 niñas confirmadas en Ecuador. Pero la ley ecuatoriana de la época, al igual que muchas en Sudamérica, tenía un límite. No se podían sumar las sentencias de por vida. La pena máxima que una persona podía recibir, sin importar el número de crímenes, era de 16 años de prisión. 16 años. Por 53 asesinatos confirmados. Menos de 4 meses por cada niña. La sala del tribunal estalló en gritos de furia. Los padres de las víctimas intentaron abalanzarse sobre López, quien fue sacado rápidamente por los guardias, con su misma sonrisa serena. Para el mundo, la sentencia era una burla. Para la ley ecuatoriana, era lo máximo que podían hacer. López fue enviado a la prisión de García Moreno, en Quito, una de las más antiguas y duras del país. Y aquí, su historia carcelaria fue muy diferente a la de Goyo Cárdenas en México. López no era un intelectual que pudiera ganarse el respeto. Era un asesino de niñas. En el código brutal de los prisioneros, era la forma de vida más baja. A diferencia de Garavito, que necesitaba protección contra los otros presos, López se convirtió él mismo en un problema dentro de la prisión. Los informes carcelarios describen que, incluso encerrado, intentó abusar y asesinar a otros reclusos jóvenes. Su compulsión no se detuvo con las rejas. Era un depredador tan puro que no podía dejar de cazar, incluso en una jaula de concreto. Pasó la mayor parte de sus 16 años en Ecuador en confinamiento solitario, por su propia seguridad y por la seguridad de los demás. Mientras tanto, Perú y Colombia esperaban. Ambos países tenían sus propias cuentas pendientes. Ambos países querían juzgarlo por los más de 250 asesinatos cometidos en sus territorios. Pero Ecuador se negó a extraditarlo. Cumplirá su sentencia aquí primero, declararon las autoridades. Y así, el mundo esperó. Esperó 16 años, mientras el monstruo de los Andes leía la Biblia en su celda, una conversión que muchos, incluyendo a sus propios psiquiatras, consideraron otra farsa manipuladora, y esperaba pacientemente a que el calendario marcara su día de liberación. El sistema había funcionado. Y, al mismo tiempo, había fracasado estrepitosamente. Habían enjaulado al monstruo, sí, pero la jaula era temporal, y el monstruo no estaba curado. Solo estaba, esperando. El tiempo en prisión, para un hombre como Pedro López, no es un castigo, es un inconveniente. Es una pausa forzada en su cacería. Durante sus 16 años en la prisión de García Moreno en Quito, López no se rehabilitó. No mostró remordimiento. Simplemente esperó. Sabía que la ley ecuatoriana tenía un límite, y ese límite se acercaba. En 1994, la sentencia máxima de 16 años se había cumplido. Ecuador, un país que había vivido aterrorizado por su presencia y que lo consideraba el mal encarnado, estaba legalmente obligado a liberarlo. Pero, ¿liberarlo dónde? No iban a soltarlo en las calles de Quito. La solución fue la deportación. El 31 de agosto de 1994, Pedro Alonso López, ahora un hombre de 46 años, fue escoltado por un contingente de policía fuertemente armado hasta el puente internacional de Rumichaca, la frontera terrestre entre Ecuador y Colombia. La prensa estaba allí, en un frenesí. Fue un espectáculo mediático. Los oficiales ecuatorianos, con visible alivio,
Lo entregaron a las autoridades colombianas. El monstruo de los Andes estaba, finalmente, en casa. Colombia, el país donde había nacido y donde había confesado más de 100 asesinatos, finalmente lo tenía. Y no tenía la menor idea de qué hacer con él. Aquí comienza el segundo acto de esta tragedia, un acto que no es de sangre, sino de burocracia, y que es, quizás, aún más aterrador. Uno pensaría que un hombre que confiesa más de 100 asesinatos en su país natal sería inmediatamente llevado a juicio y encerrado de por vida. Pero el sistema legal es un laberinto, y López se benefició de cada grieta. El primer problema era la evidencia. La confesión de López, aunque detallada, se hizo ante las autoridades ecuatorianas. Muchas de las fosas comunes en Colombia, que él describió, nunca fueron investigadas a fondo en su momento, en la caótica década de los 70. Para 1994, más de 20 años después, esa evidencia estaba, en su mayoría, perdida. La naturaleza había reclamado los lugares. Los huesos, si quedaban, eran difíciles de encontrar y vincular. El segundo problema, y el más insuperable, fue la ley misma, la prescripción del delito. En el Código Penal colombiano de la época, los crímenes, por muy horrendos que fueran, tenían una fecha de caducidad legal. Un asesinato, después de cierto número de años, generalmente 20, ya no podía ser juzgado. Los crímenes que López confesó en Colombia ocurrieron principalmente a principios de los 70. Para cuando fue deportado en 1994, legalmente, la mayoría de sus asesinatos habían expirado. El Estado colombiano no podía juzgarlo por ellos. Los fiscales, enfrentando una tormenta de pánico público, buscaron frenéticamente cualquier cosa para mantenerlo encerrado. Encontraron un caso. Un solo caso, absurdo en su insignificancia comparativa. Un cargo de intento de violación que databa de 1969, antes de su gran ola de asesinatos. Ese caso, por algún milagro burocrático, aún estaba técnicamente abierto. Fue por eso que lo detuvieron en la frontera. No por 300 asesinatos, sino por un intento de violación de hacía 25 años. Pero incluso eso era legalmente débil. Las autoridades necesitaban una solución más permanente. Y la encontraron en las evaluaciones psiquiátricas de Ecuador. Los médicos ecuatorianos lo habían declarado inimputable, un psicópata incurable, una amenaza permanente. Basándose en esto, las autoridades colombianas no lo enviaron a una prisión común. Lo enviaron a un hospital psiquiátrico penitenciario, el Instituto Nacional de Medicina Legal en Cibaté, Cundinamarca. La lógica era, si está loco y es peligroso, no necesita una sentencia penal, necesita tratamiento indefinido. Podían mantenerlo encerrado para siempre, no como un criminal, sino como un paciente mental. Era la solución perfecta. Pero subestimaron a López. Él ya no era el vagabundo analfabeto. Años en prisión le habían enseñado a leer, a entender el sistema. Y, al igual que Goyo Cárdenas, entendió que su libertad dependía de una actuación. En el hospital psiquiátrico, López no fue un monstruo. Fue el paciente perfecto. Era amable, cooperativo, callado. Ayudaba a las enfermeras. Hablaba de Dios. Se mostraba profundamente arrepentido. Los psiquiatras colombianos que lo evaluaron se encontraron con un enigma. El hombre que tenían enfrente no coincidía con el monstruo de los expedientes. Y después de solo 3 años de tratamiento, en 1998, estos psiquiatras cometieron el acto final de esta farsa judicial. Declararon que Pedro Alonso López estaba en remisión. Que su episodio psicótico había pasado. Que estaba curado. Que el monstruo de los Andes ya no existía. Y que, legalmente, no había razón para mantener a un hombre sano en un hospital psiquiátrico por crímenes que ya habían prescrito. El año 1998 marca el capítulo más oscuro e indignante de este expediente. El sistema psiquiátrico colombiano, en un acto de arrogancia, ingenuidad o incompetencia que aún hoy es objeto de debate, declaró curado a Pedro Alonso López. Los médicos del hospital de Cibaté firmaron el alta. Escribieron en sus informes que el paciente ya no representaba un peligro para la sociedad y que su fase psicopática estaba en remisión. Recomendaron su liberación. El monstruo de los Andes,
El hombre que confesó haber asesinado a más de 300 niñas, el psicópata que los propios médicos ecuatorianos habían declarado incurable, fue oficialmente etiquetado como sano. Pero aún quedaba un último obstáculo legal. A pesar del alta psiquiátrica, López aún tenía pendiente el antiguo cargo de 1969 por el que había sido extraditado. Era un cargo menor, casi olvidado, pero era lo único que mantenía al monstruo físicamente encerrado. El caso, sin embargo, era legalmente débil. Las pruebas eran antiguas, los testigos habían desaparecido. El Estado colombiano se enfrentaba a una pesadilla burocrática. Tenían al peor asesino en serie del mundo, pero no tenían un caso sólido para retenerlo. La solución fue fijar una fianza. Una fianza ridículamente baja. Unos $50. La lógica era que este vagabundo analfabeto, sin familia ni recursos, nunca podría pagar esa suma. Sería un tecnicismo para mantenerlo en el limbo legal, encerrado indefinidamente mientras buscaban otros cargos. Subestimaron, una vez más, el caos del sistema. Aquí es donde la historia de Pedro López se vuelve turbia, casi mítica. El monstruo de los Andes no pagó su propia fianza. El 2 de diciembre de 1998, un hombre misterioso apareció en el juzgado. Un hombre bien vestido, que nadie reconoció. Pagó la fianza de $50 en efectivo, firmó los papeles y se fue. ¿Quién era este hombre? Nunca se ha sabido con certeza. ¿Fue un error administrativo? ¿Un funcionario corrupto? O, como teorizan algunas de las mentes más oscuras, ¿fue alguien que quería liberar a López? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, gracias a esos $50, Pedro Alonso López, la bestia, fue puesto en libertad. Un guardia le abrió la puerta principal del hospital psiquiátrico de Cibaté. Le devolvieron sus escasas pertenencias. Y el hombre que había matado a más de 300 niñas salió caminando, como un paciente cualquiera dado de alta. Se paró en la acera. Respiró el aire frío de la sabana de Bogotá. Y, simplemente, desapareció. Se disolvió en el anonimato del que había venido. El fantasma estaba libre. Cuando la noticia de su liberación llegó a la prensa, semanas después, el país estalló. Fue un escándalo nacional. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? El monstruo estaba suelto. La policía, la fiscalía, el sistema psiquiátrico, todos se culparon entre sí. Se abrieron investigaciones. Se despidió a funcionarios de bajo nivel. Pero el daño estaba hecho. La bestia se había ido. ¿A dónde? Nadie lo sabía. Había nacido en el caos, había cazado en el caos, y ahora, el caos burocrático de su propio país le había devuelto la libertad. La policía colombiana, ahora sí enfrentando el pánico total, activó una alerta de búsqueda masiva. Pero, ¿cómo buscas a un fantasma? López no tenía tarjetas de crédito. No tenía teléfono. No tenía propiedades. Era un experto en vivir en los márgenes. Los rumores comenzaron a volar. Algunos decían que había vuelto a los páramos de Pereira, a sus antiguos terrenos de caza. Otros, que había cruzado la frontera hacia Venezuela. Otros, que había sido asesinado por escuadrones de la muerte o por familiares de sus víctimas que buscaban justicia por mano propia. Pero no apareció ningún cuerpo. La Policía Internacional, la Interpol, emitió una circular roja, la alerta de búsqueda más alta. Su rostro, ahora más viejo, fue distribuido por todo el mundo. El hombre que había sido invisible se convirtió, irónicamente, en uno de los hombres más buscados del planeta. Pero seguía siendo un fantasma. El sistema que falló en proteger a sus víctimas, ahora fallaba en recapturarlo. El monstruo que ellos mismos habían etiquetado como curado estaba, una vez más, en algún lugar de los Andes, libre para cazar. El 2 de diciembre de 1998, Pedro Alonso López salió del hospital psiquiátrico de Cibaté y se desvaneció. El hombre que había confesado más de 300 asesinatos, el asesino en serie de niñas más prolífico de la historia moderna, volvió a hacer lo que mejor sabía hacer. Se convirtió en un fantasma. La reacción de la sociedad y de las fuerzas del orden fue una mezcla de pánico, incompetencia y un vergonzoso intento de control de daños. Los psiquiatras que firmaron su alta defendieron su decisión con una jerga clínica que sonaba hueca. Hablaban de remisión, de progreso. Los políticos culparon a los médicos. Los médicos culparon a los jueces.
y los jueces culparon a las leyes obsoletas. Mientras la burocracia se señalaba con el dedo, el monstruo caminaba libre. La Interpol, finalmente alertada, emitió una circular roja internacional. El rostro de López, ahora el de un hombre de 50 años, fue distribuido en todos los aeropuertos y fronteras de Sudamérica. Se convirtió, oficialmente, en uno de los hombres más buscados del planeta. Pero, ¿cómo se busca a un hombre que no existe en el sistema? López no tenía cuentas bancarias, ni propiedades, ni familia que lo buscara. Era un experto en vivir en los márgenes, en dormir en terminales de autobuses, en comer de la caridad o del robo. Era un depredador analógico en un mundo que apenas comenzaba a digitalizarse. La gran cacería internacional era, en la práctica, inútil. Durante los años siguientes, a principios de la década de 2000, el terror de su liberación se convirtió en una leyenda urbana viva. Pedro López se transformó en el hombre del saco, el bohemian, de toda la región andina. Cada vez que una niña desaparecía en un pueblo de Colombia, Perú o Ecuador, la primera pregunta en la mente de todos era: ¿ha vuelto? Su fantasma aterrorizaba a millones de padres. Hubo cientos de avistamientos falsos. Fue visto en Pasto. No, está en Bolivia. Cruzó a Brasil. Cada vagabundo con una mirada perdida se convertía en un sospechoso. La paranoia era total. Y quizás, justificada. En el año 2002, hubo un destello, una señal aterradora de que el monstruo no estaba, de hecho, curado. Las autoridades colombianas investigaban un nuevo asesinato. Una niña, en un pueblo rural, asesinada con un modus operandi que era idéntico al de López, el mismo tipo de nudos, las mismas heridas. El principal sospechoso, según testigos, era un vagabundo amable que encajaba con la descripción de un López envejecido. La policía lanzó una operación masiva en la zona. Pero cuando llegaron, él ya se había ido. Se había esfumado, como siempre. ¿Era él? Es imposible confirmarlo. Pero para los investigadores del caso, la respuesta era un sí aterrador. El monstruo de los Andes seguía cazando. ¿Y ahora, dónde está? Esta es la pregunta final de este expediente, y la más perturbadora, porque no tiene respuesta. Hoy, en el año 2025, Pedro Alonso López tendría 77 años. Existen tres teorías principales sobre su destino. La primera, y la más reconfortante, es que está muerto. Que el alcohol, la vida dura en las calles, o la justicia de un padre vengativo finalmente lo alcanzaron. Que murió anónimamente, como un NN, no identificado, y fue enterrado en una fosa común, el mismo destino que él dio a sus víctimas. La segunda teoría es que está vivo, pero incapacitado. Un anciano senil en algún asilo barato, incapaz de hacer daño, su cerebro finalmente consumido por sus propios demonios o por la edad. Pero hay una tercera teoría, la más fría, la más probable, según los criminólogos que estudian la psicopatía. Un psicópata sádico de este calibre no se retira. La compulsión es una adicción que no desaparece con la edad. La tercera teoría es que Pedro López simplemente se volvió más inteligente, más cuidadoso, que entendió que el mundo había cambiado, que ya no podía dejar un rastro de 300 cuerpos, que aprendió a ser más limpio. Quizás siguió matando, pero de forma más esporádica, más cuidadosa, asegurándose de que sus víctimas nunca fueran encontradas. O quizás, y esta es una idea aterradora, encontró una forma de vivir con su monstruo, controlándolo, saboreando el hecho de que había ganado. Él había vencido al sistema. Había confesado 300 asesinatos y, aún así, la sociedad lo había liberado. Esa victoria, ese engaño monumental, podría ser suficiente para alimentar su ego por el resto de su vida. A diferencia de Goyo Cárdenas, que murió bajo los reflectores de una falsa redención, y a diferencia de Garavito, que murió de cáncer en una celda de máxima seguridad, Pedro López escribió su propio final. Y su final es un signo de interrogación. Es un archivo abierto. El monstruo de los Andes no fue derrotado. Simplemente, desapareció. Y en algún lugar, quizás ahora mismo, un anciano de mirada perdida camina por un mercado sudamericano, invisible una vez más. El expediente de Pedro Alonso López es, quizás, el más aterrador de todos los archivos del abismo, por una sola razón, no está cerrado.
Goyo Cárdenas tuvo su farsa de redención. Luis Garavito murió en una celda. Pero Pedro López ganó. Este caso no es solo la crónica de un psicópata prolífico, es el acta de un fracaso sistémico total. Una madre que abandona. Un orfanato que abusa. Una prisión que entrena. Un sistema judicial que ignora. Y finalmente, una burocracia psiquiátrica que, en un acto de arrogancia imperdonable, liberó al monstruo de vuelta a la naturaleza. La historia del monstruo de los Andes es la prueba más horrible de que el mal no necesita ser brillante o carismático para triunfar. A veces, solo necesita ser paciente, invisible, y aprovecharse de una sociedad que prefiere no mirar a sus niños más vulnerables. El rastro de Pedro López se enfrió en 1998, pero el abismo que él representa sigue abierto. La pregunta que este archivo deja flotando en el aire helado de los Andes no es qué hizo él, sino, ¿dónde está ahora? Hemos cerrado este expediente, por ahora. El monstruo de los Andes sigue siendo un fantasma. Si este descenso a la oscuridad de un asesino en serie te ha impactado, deja un like, como señal de memoria por las víctimas que nunca tuvieron justicia. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por aterradoras que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso. Mi nombre es el Archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.